Hermanos, ¿cómo están? Muy buenos días. A los hermanos que están al otro lado de la pantalla también muy buenos días. ¿Cómo están, hermanos? Después de, no diré un año, pero desde el año pasado que no los veo. Y fíjense que ya estamos terminando el mes de enero. Tan rápido pasa el tiempo, tan rápido. Si les diría, por favor, saquen una hoja y un papel que les voy a tomar examen. Trauma es eso, ¿eh? Hermano Carlos, ¿cuántas veces se ha hecho esto? O en la universidad o no sé dónde. O el hermano Juan Carlos que nos está escuchando también. Qué difícil es cuando alguien nos dice eso, ¿eh? Va a clases y viene el profesor y dice, ya, por favor, guárdame todo, saque un lapicero y una hoja. Un examen de sorpresa. Qué terrible. ¿Cuántos de nosotros hemos salido jalados en eso? Escribíamos lo que sea, ¿eh? Es trauma eso. Y conocíamos a los profesores que hacían eso en el colegio. Entonces uno ya viene preparado. No, porque ese profesor de repente se le ocurre tomar el examen. Por ahí estamos preparados. Fíjense que esta mañana quiero hablarles acerca de esta palabrita. Dice anupócrito. ¿Alguien tiene a la mente algo así? Es un griego, una palabra griega. Anupócrito. Saben que estaba en Lima con mi familia y mi hija Sofi, pues siempre le habíamos hablado del Parque de las Leyendas. Y cuando fuimos era Parque de las Leyendas. ¿Dónde están los animales? ¿Dónde están los animales? Cada rato, ya llegamos a Lima, ya llegamos a Lima, ya llegamos a Lima. ¿Dónde están los animales? ¿Dónde están los animales? Y tuvimos que llevarle. Y cuando entramos al Parque de las Leyendas era pues una emoción para él. Y empezamos ahí animalito por animalito viendo. Y en uno de esos, yo iba explicándole, este es un zorro, esto es tal cosa, y vamos a la sección de aves, y yo le digo, estas son las aves. Y me dice, ¿por qué se le dicen aves? Porque tienen alas y plumas, le dije mi respuesta. Y pues está en la edad de estar preguntando por qué, para qué y todo ello. Y me dice, ¿y para qué sirven sus alas? Y pues había unas aves, esos gallinazos que hay en Lima, que hay una huaca, creo es, al lado del Parque de las Leyendas, y estaban volando. Y yo le digo, ¿ves esos? Para eso sirven sus alas, para volar. Y pues ella me dice, ¿y por qué estos están enjaulados? Ay, qué difícil. Vamos a ver otros animales, le dije. Vamos a ver otros animales. Porque ya las preguntas, ya dije, ¿cómo contestar eso? Vio que algunos estaban libres y otros estaban enjaulados. Y me puse a meditar en eso. El hermano Carlos hace 2 semanas, si no me equivoco, empezó a hablar de las águilas, hermano. Y tomó el texto que está en Isaías, capítulo 40, en el versículo 30, donde dice, mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y yo empecé a meditar ese momento cuando mi hija me dijo, ¿y por qué están estas enjauladas? ¿Por qué están encerradas? Si tienen alas para volar, ¿por qué estas están acá? Y empecé a meditar en eso. Y el hermano Carlos nos habló muy bien acerca de que nosotros somos como ángeles. Más los que esperan en Jehová. Y esta mañana quiero hablarles de eso, hermanos. Voy a ser un poco duro, pero la palabra muchas veces, la palabra de Dios es dura, es fuerte, pero también hay un momento donde nos da esperanza, nos anima. Y pues, fíjese que anteriormente hubo un movimiento de algunos religiosos
¿qué es lo que hacían los anacoretas? Que ellos se iban a los desiertos, a lugares donde no había personas, porque consideraban que estar dentro del mundo era contaminarse. Estar dentro del mundo era como para ellos no crecer espiritualmente. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Se iban a los desiertos, 2, 3, o a lugares lejanos donde solamente eran 2 o 3, y empezaban ahí una vida de oración, una vida de penitencia, una vida de recogimiento espiritual. Pero, bueno, no hay nada de malo en eso. Lo malo es que nosotros somos llamados a hacer luz. Y pues algo así nosotros estamos viviendo hoy en día. Estamos en lugares, en nuestros hogares, como ermitaños muchas veces por no contagiarnos, apartándonos del mundo, apartándonos. Yo solamente quiero preguntar, a ver, ¿cuántos de acá se han contagiado con COVID? Ya levanto la mano. Y la verdad, dígame, hermanos, ¿quiénes se han contagiado en la iglesia? ¿Quién se ha contagiado en la iglesia, hermanos? Para que diga, este hermano ha venido con COVID. Y yo de la iglesia he salido así, ya. Miren, nosotros nos hemos contagiado, y vaya a ser en el trabajo, en el mercado de repente, o lo que hemos ido a comprar, o con una charla con un amigo. No sé dónde, pero nadie puede asegurar de repente, yo sí, hermano, en la iglesia. Entonces vemos que la iglesia hasta este momento es el lugar más, un lugar donde no nos vamos a contagiar, hermanos. O sea, estoy hablando de un sentido práctico que hasta ahorita nadie puede decir, yo hermano me contagió en la iglesia. Y quiero hablar de eso. Anupócrito. ¿Qué significa este anupócrito? La Biblia lo va a decir de esta manera. Quiero que abramos nuestras Biblias esta mañana. Miren lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Vamos. Dice Primera de Timoteo 1:5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Cuando dice fe no fingida, está utilizando la palabra que les dije, anupócrito, que significa sin hipocresía. Ahora sí. Dice acá, de fe no fingida. Entonces, ¿uno puede fingir su fe? De acuerdo a lo que la Biblia nos dice, que sin una fe fingida, es decir, que en este caso Timoteo está hablando, que tú no estás fingiendo tu fe, pero sí hay personas que pueden fingir una fe, pueden fingir su fe, es decir, yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo creo en Dios, y cuando de repente pasa un terremoto, les sale otra cosa o empiezan a hacer otra cosa. Eso es fingir la fe. Yo creo en Dios, sí, pero veo una escalera que está atravesando una pared y no me atrevo a cruzar. Yo creo en Dios, pero una fe fingida. Podemos fingir esas cosas. Y la Biblia dice que en este caso, dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Entonces quiere decir que hay personas que fingen su fe. Más adelante, vayan buscando, por favor, 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. ¿Qué dice? Trayendo a la memoria la fe no fingida,
que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo, hablando acerca de la mamá y la abuela de Timoteo, que dice que en ellos no había una fe fingida. Es decir, en este caso, su espiritualidad era sin hipocresía. Su espiritualidad, su cristianismo era sin hipocresía. Ellos no fingían. ¿Y saben cómo finge uno? Los varones a veces somos buenos para actuar. Cuando a mí me decían, y se me pasó por la mente, cuando me vacunaron la primera dosis, estaba en mi mente, voy a llegar a la casa y voy a decir que me está doliendo todo el cuerpo para que descanse todo el día. Y mi esposa me atiende. Llega, ay, sí, hay fiebre. Marito. Y uno finge, es bueno para esas cosas, A veces nosotros actuamos así, exageramos algunas cosas, para lograr cierta atención de repente. Pero eso es la palabra anhipócrita. Sin fingimiento, sin hipocresía. Y mira que está resaltando en este caso Pablo de estas personas que no tenían esa cosa de fingir. Pero vamos más adelante, miren, en 1 de Pedro 1:22, ¿qué nos va a decir el apóstol Pedro ahí? Ya estamos hablando que uno puede fingir su fe, sí. Ahora, ¿qué nos dice en 1 de Pedro 1:22? Dice 1 de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Wow. Una cosa es fingir nuestra fe. Yo creo en Dios, sí, hermano, yo creo. Y a la hora de la hora, cuando pasa algo grave, ¿y dónde está tu fe? Pero ahora el apóstol Pedro está diciendo de amor fraternal no fingido. ¿También podemos fingir en nuestro amor fraternal? Hermano, yo te aprecio. Mi hermano. Y por atrás estamos hablando, diciendo, criticando. ¡Qué duro! ¡Qué duro! Amor fraternal sin fingimiento. Bonita. Una sonrisa. Podemos caer en ese error, hermanos. Pero el amor debe ser sin fingimiento. Yo te aprecio, hermano. Y cuando tienes un error, yo te lo digo, hermano. El amor fraternal sin fingimiento. Pero mire también lo que nos dice Santiago 3:17. Y en esto también, cuando dice, perdón, sin fingimiento, no fingido, la misma palabra, anhipócrita, sin hipocresía. Santiago 3:17, cuando empieza a hablar acerca de la sabiduría. Permítame. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la sabiduría. Uno puede fingir ser sabio, pero a la hora de la hora, cuando empieza a actuar, demuestra que es necio, en otras palabras. La palabra de Dios nos habla que nosotros no debemos ser así, que no debemos ser personas que fingimos nuestra fe, que fingimos nuestro amor fraternal, que fingimos nuestra sabiduría.
sino nos pide que seamos verdaderos, sin fingir, en nuestra fe, en nuestro amor fraternal y en la sabiduría. Fíjense que ¿podemos fingir nuestra fe? Sí, podemos fingir. ¿Podemos fingir nuestro amor fraternal? Podemos fingir. ¿Podemos fingir la sabiduría? Sí, podemos fingir. Y vamos a fingir muchas otras cosas. Pero la palabra de Dios, miren lo que nos dice en Gálatas, capítulo 6. Vamos. Capítulo 6, versículos 7 y 8. Gálatas, capítulo 6, 7, 8. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Y el 8 dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, este recibirá del Señor, sea... Perdón, hermano. Sí. Perdón. Yo también estaba diciendo. Ya lo quería forzar ese texto, hermano. Ahí está, gracias, hermano. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y esto es algo que ya no nos concierne a nosotros, sino a Dios. Es decir, si nosotros actuamos así, nos engañamos a nosotros mismos y estamos engañando a Dios. Pero dice, Dios no puede ser engañado. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hermanos míos, mire que yo ponía el ejemplo del profesor que entra a clases y empieza a decir, alumnos, saque una hoja y un papel, que hay examen. Y muchas veces nosotros no estamos preparados. Pero fíjese que esta pandemia ha sido algo así para nosotros, en un sentido espiritual. ¿Quién esperaba esto, hermanos? ¿Alguien ha esperado esto? Nadie. Y saben que nuestra fe ha sido, en este tiempo, ha sido así probada. Así como dice en la Biblia. Y de alguna forma, esto nos ha ayudado a nosotros a ver en qué nivel espiritualmente estamos. Muchos nos hemos perdido, hermanos. Muchos nos hemos extraviado. Muchos nos hemos dado cuenta que solamente hemos ido a la iglesia a sentarnos, escuchar y de repente no guardar en nuestro corazón. Porque en el tiempo de la prueba, hemos estado perdidos. Porque no hemos tenido una buena base espiritual. Fíjese lo que nos va a decir, en este caso, 1 de Pedro 1:7. Y es algo que a nosotros nos debe de hacer meditar bastante. 1 de Pedro 1:7 nos dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Fíjese, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, y este tiempo de pandemia, nuestra fe ha sido sometida, hermanos. ¿Quién ha esperado esto? ¿Quién pensaba todo esto? Alguien ha dicho de repente, voy a estar fuerte
por si es que viene alguna pandemia. Nadie. Este tiempo ha sido de prueba para nosotros. Este tiempo ha sido de prueba. Fíjese que muchos han llegado al punto de tener miedo de ir a la iglesia para no contagiarse. ¿Eh? Pero ven menos peligroso el ir a un mercado, al trabajo, menos peligroso andar en bus, menos peligroso hacer otras cosas. Han visto que es más mortal, voy a decir así, el COVID que las consecuencias de no vivir espiritualmente bien, de no reunirnos, de no congregarnos, de no ser consecuente con nuestra fe. Hemos visto que el COVID es más peligroso. No, yo puedo pecar, pero no el COVID mata. Mata el cuerpo. Pero el pecado nos mata el espíritu. La hipocresía muchas veces religiosa ha estado presente en este tiempo. Prefiero ir al mercado, pero a la iglesia no, porque la iglesia... Ahí nos reunimos y me puedo contagiar. Qué hipocresía, hermanos. Qué hipocresía. Nadie de nosotros nos hemos contagiado en la iglesia, pero sí nos hemos contagiado en otros sitios. Pero ¿saben qué? De alguna forma sería, si le damos valor, diríamos, sí, me he contagiado yendo a la iglesia, hermanos, por estar congregados. ¿Qué es mejor decir? Sí, me he contagiado por ir al mercado. Si yo quisiera morir un día, que sea cumpliendo mi deber como cristiano. Si yo quisiera morir un día, que sea cuando Jesús me encuentre haciendo algo bueno. Hermanos, yo tengo esa suerte, voy a decir así, de que estoy manejando el carro y digamos, tienes la opción de voltear a la izquierda, pero está prohibido, tienes que ir por acá a la derecha, voltear por allá. Mira, varias veces me ha pasado, me como ir hasta allá, me voy a la izquierda y justo un policía a la vuelta. Yo tengo esa dicha de que todas las veces que trato de cometer una infracción, ¡fum! Ahí está, ¡fum! ¡Ya! Dios. ¿Qué? Me voy a comer este rojo, me como ir por ahí justo, policía. ¡Ay! Varias veces me dijeron, cuando estaba manejando, métete por ahí, no, yo ya sé. Tengo esa dicha de que no sé si les ha pasado eso también, de que trabajaba en Lima y cuando uno trabaja, está haciendo las cosas y trabajaba en una empresa donde restauraban antigüedades y pues siempre cuando trabajas te das un tiempito para descansar. Y yo me daba ese tiempito para descansar y justo venía el dueño, el jefe, y me encontraba ahí. Y yo, bueno, la fiesta. Y bueno, empezaba a trabajar normal y otro descansito, pues, justo venía y todas las veces venía justo cuando estaba descansando. Yo creo que el gerente dice, órale, que voy a estar descansando. No trabaja. Y yo siempre, ya decía, miraba así, escuchaba por ahí de repente. No es que no trabajaba, sí trabajaba, pero uno siempre se da ese descansito, pero siempre aparecía. Y unos dirán, pues, qué mala suerte tiene este hermano Saúl, Pero yo digo, qué bendición la mía. Porque esto me ayuda a no cometer errores. Yo no quisiera que Jesús o venga o que me lleve cuando yo esté haciendo algo malo, hermanos. No quisiera.
Yo quisiera que me encuentre haciendo algo bueno. Yo quisiera eso. Yo quisiera, por más, hermanos, que pase lo que pase, ¿eh? Yo no sé qué cosas más vendrán en el futuro, pero que siempre el domingo sea sagrado para que me dedique enteramente a Dios y me encuentre en ese instante. Yo quisiera eso. Puede pasar muchas cosas, terremoto y tantas cosas, pero quisiera que siempre me encuentre reunido acá. En El Salvador, un caso verídico sucedió. Entraron una mara, una pandilla ya en la iglesia un domingo, con arma, con todos, alguna vez creo que les conté. Y empezaron a hablar estos pandilleros, y dice que todos empezaron a salir, los cristianos, por la ventana. Solamente quedaron como unos 10, creo. Y estos pandilleros dijeron, no les vamos a hacer daño. Solamente queríamos saber quiénes eran verdaderos cristianos. Y es que ese es el temor que nosotros tenemos. La hipocresía religiosa que muchas veces puede estar presente en nosotros. Que fingimos, pero a la hora de la hora no somos. Y eso no es grato a los ojos de Dios. Porque lo que tú siembras, eso también cosecharás. Palabra de Dios. Ahora bien, lo bueno. Mi hija me dice, pero ¿por qué están encerrados estas aves si tienen alas para volar? Miren lo que nos dice en Gálatas. Gálatas capítulo 6. Lo tengo así. Dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos. Fíjese que Dios es tan maravilloso, Dios es tan grande, que Él, lo que nos dice, nosotros sembramos, eso es lo que vamos a cosechar. Y nosotros nos damos cuenta que Jesús, cuando empezó a hablar en el Sermón del Monte, empezó a decir las bienaventuranzas. ¿Qué es lo que decía? Bienaventurados los mansos de corazón. Bienaventurados los de limpio espíritu. Bienaventurados, perdón, los de limpio corazón. Bienaventurados los que lloran y sufren todo ello. ¿Por qué? Porque dice, ellos van a alcanzar ciertas cosas. Es decir, la reciprocidad de Jesús, aquellas personas que tienen actitudes de seguir siempre adelante. Es decir, y vamos a ver, miren, en Mateo capítulo 5, vamos a darnos cuenta de ello. Porque dice, por ejemplo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Reciprocidad. Estás sembrando, también vas a cosechar. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque ellos serán saciados. Siembra para que coseches. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Siembra y luego vas a cosechar. ¿Y qué es lo que nos dice Gálatas? No se cansen de hacer el bien. Perdón. Porque a su tiempo segaremos.
Hermanos, lo pongo de esta manera. ¿Queremos estar fuertes espiritualmente? ¿Queremos vencer cualquier tipo de dificultad? Empecemos a sembrar. Empecemos a sembrar. Empecemos a sembrar. Porque Dios, a su tiempo, permitirá que nosotros cosechemos. Pero si cosechamos fingimiento, si sembramos fingimiento, hipocresía, ¿qué vamos a cosechar? Dios no puede ser burlado. Pero si sembramos amor, si sembramos confianza, si sembramos seguridad, ¿qué es lo que vamos a cosechar? De esa forma vamos a romper todo. Porque ¿saben qué? Cuando mi hija me dice, ¿por qué estas aves están enjauladas? Es porque el mundo a nosotros nos está enjaulando. Porque todas las cosas que están pasando en el mundo está haciendo de que nosotros no podamos movernos, no tengamos esa libertad. Pero la palabra de Dios dice, mas los que esperan en Jehová, ¿qué es lo que van a tener? Dice, nuevas fuerzas, nuevo ánimo, y eso nos va a ayudar a romper cualquier tipo de cosas. Empecemos a sembrar. Empecemos a sembrar, hermanos. Porque yo no sé qué cosas más vendrá. Yo no sé qué cosas más vendrá más adelante. Pero ya debo estar preparado espiritualmente para ello. Una vez vino esta pandemia sin que nosotros tengamos la menor idea de que iba a ser así. Pero ya tenemos, como conocemos al profesor que viene a tomar examen de un momento a otro, nos preparamos. Pero ahora empecemos a sembrar espiritualmente para que en el tiempo, de repente un tiempo de tribulación, Dios nos ayude y nosotros estemos fortalecidos espiritualmente. Hermanos, yo les animo de todo corazón que empecemos un año diferente, con ánimo, que no nos asuste todas estas cosas, que no nos asuste. Y si un día viene Jesús o decide llevarnos, que sea cuando nosotros estemos cumpliendo con su palabra. Que sea cuando nosotros estemos reunidos como iglesia, sin temor a nada. Que Dios les bendiga esta hermosa mañana. Amén.